Les doy la más cordial bienvenida a esta serie de programas Personajes en la historia del ESIME. ¿Cuántas historias se han escrito en las aulas e instalaciones del ESIME? ¿Cuántos egresados ilustres le han dado realce con sus aportaciones, con su talento y su entrega, forjando el desarrollo tecnológico de México? Todos sabemos que los ingenieros del ESIME han sido el factor fundamental que han creado y han impulsado la industria eléctrica, la industria petrolera, la de comunicaciones. Incluso en el sector educativo, la participación de los egresados del ESIME ha sido relevante en otras instituciones, como la creación de los tecnológicos regionales. La ESIME, que parte su fundación como Escuela de Ingeniería en 1916, aunque sus antecedentes son de mucho tiempo atrás, cuando nació la Escuela de Artes y Oficio en la era juarista, se acerca a cumplir el centenario de su creación, y aunque falta algún tiempo para ello, hemos querido desde ahora ir sensibilizando a la comunidad, rindiendo un homenaje a aquellos egresados ilustres, algunos ausentes porque ya han fallecido y otros que continúan aportando su talento para el desarrollo de México, para conocer su visión y logros en la ingeniería mexicana, que motiven a nuestras nuevas generaciones de estudiantes de lo que representa ser ingenieros del ESIME y cumplir nuestra máxima politécnica, la técnica al servicio de la patria. Este programa está dedicado al ingeniero Manuel Zorrilla Carcaño, quien fue un egresado ejemplar de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, instituciones que dirigió y a las que dedicó su vida con profundo cariño. Conocimiento y alto espíritu visionario y de servicio, que le permitió aportar logros importantes e innovadores que le dan vigencia y futuro a su pensamiento y obra. Para conocer más de su semblanza como ser humano, su trayectoria como profesor y funcionario en el sector educativo, sus momentos cumbres en la dirección de la ESIME y del Politécnico, su brillante labor como ingeniero en comunicaciones y electrónica, en fin, algo de lo mucho que trabajó y aportó en tantos años de fecunda labor, está con nosotros el ingeniero José Manuel Martínez Ortiz, que fue alumno del ingeniero Zorrilla Carcaño, así como asistente personal. Es importante que las nuevas generaciones de profesores y estudiantes conozcan que hombres como Manuel Zorrilla Carcaño son los que engrandecen las instituciones, los que dan prestigio y mística al quehacer educativo de nuestra escuela, porque son los que hacen patria. El ingeniero Manuel Zorrilla Carcaño nació en Teciutlán, Puebla, el 18 de mayo de 1921 y falleció el 13 de marzo del 2006 en la Ciudad de México. Fue egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, del cual fue director y jefe de carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica. Investigador científico en la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica de 1945 a 1946 y profesor conferenciante en el curso Percepción Remota en la Comisión Nacional de Espacio Exterior de noviembre de 1968 a enero de 1969. Representante del IPN en la cuarta reunión panamericana de enseñanza de posgrados de Ingeniería Mecánica en la Ciudad de México en 1970.
miembro de diversas asociaciones de ingenieros, miembro de la Comisión de Enlace Ciencia, Industria, constituido por el INIC y la Canacintra. Además, fue miembro de diversas asociaciones de ingenieros. Fue director general del IPN durante el periodo de 1970 a 1973. Presidió la Asociación Mexicana de Ingenieros en Comunicaciones Eléctricas y Electrónica. Se desempeñó como asesor académico del secretario de Educación Pública. Fue director de Evaluación y Vinculación de la Coordinación General de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Para hablar del ingeniero Zorrilla Carcaño se encuentra con nosotros el ingeniero José Manuel Martínez Ortiz, a quien agradecemos su presencia y quien fue gran colaborador del ingeniero Zorrilla Carcaño. Bienvenido, ingeniero. Muy amable, muy buenas tardes. Agradezco al ingeniero Rafael Navarrete Escalera, director de la ESIME, y a los organizadores del evento para promover la celebración de los 100 años de nuestra escuela, la invitación para hablar sobre la vida y obra del insigne maestro, el ingeniero Manuel Zorrilla Carcaño. Ingeniero Manuel Martínez, de su recuerdo como alumno del maestro Zorrilla Carcaño, ¿nos podría relatar los aspectos relevantes de su trayectoria? Como profesor, como jefe de la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica y como director de su alma mater, la ESIME. A mediados de la década de los 50 del siglo pasado, la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional era la única que ofrecía la licenciatura en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica para aquellos aspirantes que hubiesen concluido el ciclo de la educación media superior en la Escuela Vocacional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del propio instituto, previa aprobación del examen de admisión. En aquella gloriosa época en que inicié mi formación en la ESIME, la escuela tenía ya una historia y contaba con una pléyade de profesores, cada uno con sus propias ideas, con sus principios, con su doctrina, pero que habían desarrollado la facultad de convivir y dar origen a un ambiente académico donde prevalecía el debate y el diálogo, que en aquel régimen se realizó. El maestro Zorrilla modernizó los planes y programas de estudio de las escuelas vocacionales del Politécnico, las cuales se transformaron en centros de estudios científicos y tecnológicos, pasando la duración de sus estudios de 2 a 3 años y agregando a la formación profesional, a la formación propedéutica de los egresados, la formación como técnicos en diversas especialidades. Asimismo,
los planes y programas de estudio de las carreras profesionales de las escuelas superiores del Politécnico fueron modernizados y su duración acotada a 4 años, excepto en el caso de las carreras de medicina. En esta reforma destacó también en las escuelas superiores la creación de las secciones de graduados con el apoyo del plan UNESCO-IPN y del convenio Universidad de California, Los Ángeles, Instituto Politécnico Nacional. Para dimensionar lo importante de la gestión del maestro Zorrilla al frente del Politécnico, resolviendo uno de los problemas importantes que era la sobrepoblación del Politécnico en aquella época, y después la atención a la creciente demanda de educación. El Politécnico, que en 1971 tuvo una matrícula de 72.730 estudiantes, pasó al inicio del segundo semestre de 1973 a una población de 112.400 estudiantes. Además de la modernización del currículum, de las carreras y de las formaciones, se construyeron instalaciones nuevas para 4 vocacionales y también desde luego para la UPIXA, para la unidad del ESIME en Culhuacán, para la unidad del ESIME en Xocongo y otras muchas, con un enfoque no nada más de atender la docencia, sino también la investigación, las actividades de difusión de la cultura, del deporte y del servicio a la comunidad. No es mi propósito hacer un relato exhaustivo de la obra del maestro Zorrilla, pero sí evocar su memoria y sus aportaciones. Gracias, ingeniero. Sí, fueron muchas sus aportaciones, ¿verdad?, que hizo realmente. Muchas, y en un momento muy, digamos, coyuntural, como dicen los economistas, porque en esa época, hablando de los años 70, la educación superior prácticamente estaba concentrada en el Distrito Federal. Desde luego había universidades de provincia en las principales capitales de los estados, pero estaban dedicadas fundamentalmente a estudios de humanidades, de medicina, de administración. Las carreras y la investigación en ciencia y tecnología estaban prácticamente en el Distrito Federal. Y los estudiantes que venían al Politécnico a sus carreras eminentemente técnicas y tecnológicas, pues eran de todo el país. Realmente en esa época el Politécnico efectivamente mostraba un carácter nacional.
Y era mucha la demanda. y culturalmente nacional, sí. Que aún, bueno, siguen habiendo muchos jóvenes que de otros estados vienen, ¿no? Todavía a estudiar aquí al instituto, precisamente, este tipo de carreras. Bueno, ¿nos podría comentar sobre las experiencias del maestro Zorrilla Carcaño en el ámbito de educación técnica, del ejercicio profesional de la ingeniería y de su visión como funcionario público? En estos aspectos, el maestro Zorrilla alternó la docencia con el ejercicio profesional de la ingeniería. Él se desempeñó con éxito en la Comisión Federal de Electricidad, en la Secretaría de Comunicaciones y, pues, para mencionar las más importantes. En la especialidad que él cultivó de antenas y radiopropagación, ocupó importantes cargos en la Secretaría de Comunicaciones, representando a México en las reuniones internacionales de la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, para los procesos de asignación de frecuencias y para, pues, los reglamentos y la normatividad en las telecomunicaciones. Asimismo, dirigió diversas actividades de capacitación y de investigación en estos temas, principalmente en reuniones regionales que tuvieron como sede a nuestro país en estas especialidades de antenas y radiotelemetría. Otro aspecto importante del desarrollo profesional del maestro fue como representante de México en las estaciones que el programa de la Administración del Espacio de los Estados Unidos instaló en México para el seguimiento de las actividades de los programas espaciales. En el ámbito de la educación técnica, el maestro Zorrilla, interesado en la calidad de la educación y también, como hemos señalado, en la solución a la sobrepoblación de las instituciones de educación superior, dedicó gran parte de su tiempo a la revisión bibliográfica y también al estudio en libros especializados y revistas del desarrollo curricular, que pues principalmente comprende el diseño curricular, pero desde luego también los materiales didácticos, la evaluación y las estrategias de educación. Con esa experiencia y con esos aprendizajes, el maestro Zorrilla
dedicó desde luego en el Politécnico, pero también en la Secretaría de Educación Pública y otras instituciones. Dedicó muchos de sus esfuerzos a modernizar la educación técnica, a formar nuevos docentes, a diseñar y dirigir la construcción de nuevos centros escolares y en general reformar y modernizar a profundidad la educación técnica en nuestro país. Donde quiera que él sirvió, dejó gratos recuerdos y además su presencia y dulce bondad. ¿No sería bueno que les dijéramos que sí? Bajamos un poquito la voz. 3, 2. Considerando los nuevos tiempos y principalmente los grandes retos que confrontan actualmente la educación técnica en nuestro país y nuestra gloriosa ESIME, para continuar la formación de ingenieros que se desempeñen con éxito ante los grandes avances de ciencia y tecnología del mundo globalizado, ¿cuál sería el legado que el ingeniero Zorrilla Carcaño pudiera dar a la comunidad del ESIME Zacatenco? El ingeniero Manuel Zorrilla Carcaño nos dejó el valor de su obra, de sus realizaciones y su recuerdo. El maestro Zorrilla pensaba en grande, realizaba en grande. Él era un hombre de acción. Cuando concebía un plan educativo, no se quedaba en las alturas. Él iba a la solución de los detalles, a la solución en lo pequeño, donde en ocasiones muchas de las grandes obras, si no se atiende de esta manera, pueden quedar en meras elucubraciones. El maestro Zorrilla veía a la ESIME del futuro no como la fábrica de hombres al servicio de la maquinaria que genera riqueza, sino como un laboratorio de hombres, hombres en el más amplio sentido de la palabra, imbuidos del respeto a la verdad y a la justicia, con un amplio sentido del deber y del servicio a la sociedad. El maestro pensaba que la educación debe ser integral, debe estar como ocurre al principio de la Unión Económica Europea, debe estar cimbrada en los 4 pilares que son aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir. Creo que esta herencia del maestro sigue vigente. En lo personal,
yo deseo un futuro luminoso para nuestra escuela, para los egresados presentes y futuros, y me atrevo a hacer una propuesta para la celebración el próximo año del centenario de la creación de nuestra escuela. Yo recuerdo que cuando celebramos el 50 aniversario, estuvo aquí ya en estos edificios el doctor Wiener y presentó, pues en aquella época, la novedad de la caja negra como una estrategia para analizar las señales en los sistemas de comunicación y a través de eso hacer la síntesis de los mismos. Fue realmente algo impresionante, fue maravilloso la presencia del doctor y para los que tuvimos la suerte de presenciar esa conferencia, fue realmente aleccionadora. En ese sentido, humildemente yo propongo lo siguiente. Norbert Wiener vino, pues en alguna medida representando al MIT, y actualmente el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es dirigido por un ingeniero venezolano, desarrolla podríamos llamar una metodología para la enseñanza y la investigación en ingeniería de comunicaciones y electrónica. Es un programa que comparte con el Media Lab, también del Tecnológico de Massachusetts, donde de manera interdisciplinaria las tecnologías de la información se combinan con las técnicas de los sistemas complejos y dan origen a este novedoso programa, que la mayoría de él es en educación abierta y a distancia, y que el tecnológico pone a disposición de todas las instituciones que estén interesadas en conocer. De tal suerte que si se pudiera invitar al director del Tecnológico de Massachusetts y diera una conferencia para que nos ilustrara sobre este programa, creo que sería de gran valía para la planeación futura de la carrera de Ingeniería en Comunicaciones del ESIME. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Finalmente, esta pregunta tal vez no está prevista, pero recuerdo que cuando lo fuimos a visitar el ingeniero Garza Ramos y una servidora para para la realización de esta entrevista, nos comentaba una anécdota de un investigador de Princeton. No sé si nos pudiera volver a relatar referente a los investigadores que se fueron allá y la trascendencia que tuvieron pues estos mismos ingenieros investigadores que fueron. Así, sí, con todo gusto trataré de recordar esa plática. En el año de 1972, siendo director el maestro Zorrilla, director general, vino invitado por nuestro país el doctor Redaway de la Universidad de Cambridge de Inglaterra.
El doctor Redaway se entrevistó con autoridades educativas de nuestro país y entre ellos con el ingeniero Zorrilla, que lo invitó a que visitara escuelas del Politécnico. Y el doctor Redaway se interesó en la educación en ingeniería, y bueno, ya en una de las pláticas con el maestro Zorrilla, uno de los aspectos que le comentó, porque le causó un gran impacto, es que en el Politécnico nuestras escuelas trabajan en 2 turnos y a veces hasta en 3 turnos, y las autoridades pues prácticamente atienden durante todo ese lapso a los estudiantes y a los profesores. Entonces el doctor Redaway decía que pues a él le impresionaba esa situación, porque a qué hora los directivos atendían a su familia, a qué hora atendían su salud, su esparcimiento, y bueno, cuestiones de ese tipo. Pero aparte, y aquí es lo interesante, el doctor Redaway, que conoció el proyecto de la UPIXA y el inicio de su operación, dijo que él proponía ofrecer al Politécnico 3 lugares en el programa de relación escuela-industria de la Universidad de Cambridge, que consistía en elegir a los 15 mejores estudiantes de las carreras de ingeniería para que durante un año tuvieran estancias en las principales empresas del Reino Unido y aprendieran pues no nada más la práctica de sus especialidades, sino también la administración, la economía y en general la planeación industrial. Desde luego fue una gran oferta para el Politécnico, y el maestro Zorrilla, previa auscultación, designó como candidatos a los ingenieros René Torres Bejarano y al ingeniero Carlos Lobo Silva, ambos egresados del ESIME, para que después de esa estancia fueran a trabajar a la UPIXA. Nuestros colegas tuvieron una exitosa instancia en Inglaterra, y a su regreso, después de servir en la UPIXA, tuvieron una trayectoria muy destacada y tienen una trayectoria muy destacada. El ingeniero René Torres Bejarano fue creador de una de las escuelas vocacionales que innovaron en la formación profesional en el Politécnico, y el ingeniero Carlos Lobo Silva fue el primer director mexicano de la empresa Chrysler aquí en nuestro país, y ahora pues sigue siendo un ingeniero consultor muy brillante. Pues muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, nuevamente. Gracias por su A sus visita. órdenes, ha sido un placer. Igualmente, gracias. Buenas tardes. Con motivo del sentido fallecimiento del ingeniero Manuel Zorrilla Calcaño,
ocurrido el 13 de marzo de 2006, el Instituto Politécnico Nacional y la Sociedad de Egresados de la CECIME, le organizaron un emotivo homenaje con la asistencia de las máximas autoridades del instituto, encabezadas por su director general. En ese solemne acto, el maestro en ciencias Sergio Viñals Padilla y el ingeniero Eugenio Méndez Locurro, egresados del ECIME y ambos exdirectores generales del IPN, participaron refiriendo algunos aspectos significativos en torno a la personalidad y aportaciones del ingeniero Zorrilla. Hemos seleccionado parte de sus intervenciones para este programa y finalmente incorporamos el último mensaje que don Manuel Zorrilla emitió a la comunidad del ECIME. La Sociedad de Exalumnos de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y las 4 unidades del ECIME se han unido para rendir tributo de amistad a un amigo hoy ausente. En esta ocasión me corresponde el honor de hablar por la comunidad de exalumnos. Permítame traer a la memoria de los presentes, en forma escueta, sin orden cronológico, sin adornos retóricos, pero con mucho afecto, algunos de los hechos relevantes realizados por el maestro Manuel Zorrilla. Hechos que ya conocemos, pero que el día de hoy evocamos con un placer nostálgico, para decirle, donde quiera que esté, que no nos alejaremos de él, y para que su familia aquí presente certifique que a lo largo de la vida contó con amigos leales, que lo supimos apreciar y que guardaremos su recuerdo. Lo conocimos como un hombre disciplinado para llevar a cabo las riendas de las responsabilidades que le fueron asignadas. Nunca claudicó ante la adversidad que se le presentara para lograr lo comprometido. Por otro lado, era tolerante, escuchaba y dejaba hablar. Al grado que aún con nuestras posiciones de juventud, que en ocasiones llegaron a la necedad, dio a muchos de nosotros la oportunidad de sugerir y poner en práctica proyectos que parecían interesantes. Creyó en nosotros y en que nosotros no defraudaríamos la confianza de su actitud. Esa creencia y esa confianza fue una importante ayuda para ocupar el lugar que nos ha correspondido en la vida profesional y social. También era un hombre de férreo tesón. Cuando empezaba algo, no pensaba en cuándo lo iba a concluir, sino que había empezado y que con certeza tendría que terminar. No le importaba el tiempo que ocuparía, alimentado por la satisfacción de lo que hacía y que los resultados beneficiarían a los demás. Mirando hacia atrás, debo referir que mi primer contacto con Manuel Zorrilla fue para gestionar la aceptación de mi tema de tesis, por allá de los años 63 o 64, cuando él se desempeñaba en la jefatura de la carrera de Ingeniería de Comunicaciones Electrónica. Don Manuel, como le decíamos sus amigos, prestaba gran atención a esa tarea, dedicaba mucho tiempo a las entrevistas con los estudiantes, que debíamos ir preparados para interrogatorios detallados y largas discusiones sobre la temática por desarrollar, así como sus aspectos relacionados. En el fondo, lo que pretendiera prepararnos para enfrentar de buena forma a los sinodales que conformarían los jurados de exámenes profesionales en el plazo que nos tocara. Tiempo después, merced la invitación del ingeniero Alejandro Vázquez Gutiérrez, director del ECIME en aquella época, me incorporé a laborar en la escuela. Posición que me permitió iniciar una relación directa con el ingeniero Zorrilla, misma que se extendió durante muchos años, a lo largo de los cuales pude observar y aprender de la personalidad de este hombre singular. Para apreciar la contextura de Manuel Zorrilla, referiré a ustedes algo de las demandas que el Politécnico y el entorno nacional impusieron a su acción y responsabilidad de trabajo durante una de las épocas de difícil conducción institucional. Fue director del ECIME de 68 a 70 y tomó posesión de la Dirección General del Politécnico un 12 de diciembre de 1970,
decíamos que era guadalupano, cargo que ocupó hasta diciembre de 1973. En este periodo ocurrieron dos de los hechos de extrema incomprensión entre gobierno y sociedad, que culminando con violentas represiones a estudiantes y a la sociedad misma, simbraron las formas de relación entre gobernantes y ciudadanos. El movimiento estudiantil del 68 y la matanza del 10 de junio de 1971, que produjeron un parteaguas en la actuación de los estudiantes. Las demandas sobre el perfil de quienes dirigían tales instituciones también cambió, en especial en lo referente a la presencia y a las actitudes. Don Manuel estuvo en el centro del huracán. En 68 era director del ESIME y en 71 del Politécnico. El lapso de octubre de 68 al término del periodo de Díaz Ordaz, en diciembre de 70, transcurrió bajo la amenaza de una nueva represión y una relativa pero tensa calma. Díaz Ordaz había mostrado de lo que era capaz. Para la entrada de Echeverría a la escena nacional, la acción estudiantil se había refugiado en las instituciones que entendían como sitio seguro. Desde ahí, actuaban con distintas estrategias, algunas con demandas razonables, pero la mayoría eran planteamientos configurados para provocar y usar la inexistencia de respuestas favorables como un pretexto para manchar a las calles. Las autoridades de educación pública y de gobernación demandaban de los directivos institucionales la capacidad de evitar la salida de los estudiantes a la calle. El personal de las instituciones, particularmente el docente, ante la situación prevaleciente adoptó la actitud de no es mi problema y poco apoyo brindaban a la autoridad en la solución de los conflictos. La acción y actitud de los directivos era por consecuencia en extremo delicada. Ahí, en ese nudo de acciones políticas, estuvo Manuel Zorrilla. En medida significativa, correspondió a él establecer las acciones iniciales para regresar el sistema a una razonable normalidad. Para esa tarea eran necesarios los atributos propios de su personalidad. La intolerancia no cabía en esas condiciones. Don Manuel lo entendió así y actuó en consecuencia, lo que aunado a su honradez, siempre evidente, le permitió transitar por el difícil laberinto de las relaciones que la época imponía. Otra de las facetas importantes de don Manuel que se debe significar es la de constructor de la institución. En el tiempo que estuvo al frente del Politécnico, además de administrar la violencia, como él se refería a su propio trabajo, se dio tiempo para crear nuevas instalaciones y formas de trabajo académico. En 1971 se modificó la duración del ciclo académico de tipo medio superior, pasando de 2 a 3 años, con la meta de darle la característica de propedéutico y terminal. En su periodo se construyeron, ya se dijo aquí, no lo repetiré, varias unidades nuevas, entre otras obras que resultaría ocioso referir. No dispongo de tiempo para presentaciones detalladas, pero lo que sí pretendo es recontar parte de los hechos centrales que rodearon el diseño de la puesta en operación de Lupixa y de la unidad Culhuacán del ESIME, algunos de los cuales no han sido difundidos o simplemente no son conocidos. En la época se debatía con interés el elevado crecimiento de la demanda de educación superior, en particular para las carreras de ingeniería. Don Manuel integraba grupos de trabajo para analizar la problemática y proponer soluciones. Del ESIME participaban colegas tales como Manuel Rosales, Gilberto Enríquez Harper, Raúl González Zapablaza, Jesús y Juan Ignacio Reyes García, René Torres Bejarano, Zoilo Mendoza Núñez, Carlos Santana Morales y otros más que el tiempo desdibuja de mi memoria, incluyendo al que habla, a quien encargó la coordinación de algunos proyectos. Por ejemplo, como director del ESIME, le presenté un anteproyecto para una nueva unidad de esta escuela que permitiera atender la demanda previsible y desarrollar nuevas áreas del conocimiento en el campo electromecánico. Previa revisión, don Manuel presentó la iniciativa a la Secretaría de Educación Pública y a la Presidencia de la República en la búsqueda de la financiación requerida. Como resultado,
se nos instruyó reestructurar el proyecto para orientarlo a la creación de una unidad con carácter interdisciplinario que atendiera campos de ingeniería, ciencias sociales y administración, dirigidas al apoyo de la industria y los servicios. Huelga decir el efecto que esta noticia causó. Planteado don Manuel nuestro temor de que se cancelara la solución propuesta para la expansión del ESIME, él decidió insistir en la iniciativa, logrando el apoyo tanto para el proyecto indicado como el compromiso para soportar a su término el relativo al ESIME. Así, se comenzó el desarrollo del proyecto interdisciplinario. Se integró un grupo de diseño encabezado por los directores del ESIME y de la ESCA, que en aquel tiempo estaba bajo la responsabilidad del contador público Benjamín Hedin Galeana. Hay que decir que a diferencia de lo que normalmente ocurre en los trabajos en grupo, este sí funcionó y operó bastante bien. La prueba fue el resultado alcanzado, la UPIX. Esto seguramente porque detrás de su operación estuvo siempre presente la mano de coordinación de Zorrilla. Terminado el proyecto y construida la unidad, se presentó una situación de conflicto, cuya solución nuevamente puso de manifiesto el apoyo que don Manuel brindó a la gente con quien trabajaba. En algún momento se nos informó la pretensión de designar como autoridad de la naciente unidad a un personaje que nada o poco había tenido que ver con su diseño, a lo cual por supuesto en lo personal me opuse. En una actitud de apoyo al trabajo realizado, don Manuel intervino e hizo entrar en razón a los proponentes, ya que a final de cuentas la designación recayó en el ingeniero Manuel Rosales, uno de los miembros del grupo que más esfuerzo había realizado en el mismo. Terminada esta acción, se inició el proyecto de detalle de la nueva ESIME, cuyo resultado fue la creación de la unidad Culhuacán de dicha escuela, cuya inauguración se realizó durante la siguiente administración institucional a cargo del señor doctor José Gers Valenzuela. Caso similar fue el correspondiente al Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud en Milpa Alta. Con estas remembranzas pretendo resaltar las aportaciones que en el ámbito de construcción de las unidades realizó Manuel Zorrilla, pero más aún su contextura de funcionario recto y respetuoso del trabajo de quienes colaborábamos con él y en última instancia de la dignidad institucional. No puedo terminar sin hacer una referencia esencial al respeto y cariño profundo que en todo momento advertimos en él hacia Irma Hidalgo, su esposa y compañera de la vida, así como a sus hijos y familiares cercanos. Será difícil ya no verlo en nuestras reuniones, acompañado de su entrañable y familiar amigo Manuel Martínez. Señora Zorrilla, quiero dejar en usted el reconocimiento de la Sociedad de Exalumnos del ESIME para uno de sus miembros más apreciados y reconocidos, como profesional, como amigo y como mexicano. La presencia del director general de nuestra institución lo avala y lo recordaremos junto con ustedes. Muchas gracias. Hoy nos convoca el recuerdo imperecedero de un distinguido hijo de la ESIME y del Politécnico, que supo servir a uno y al otro en múltiples instancias hasta el final de su vida, interrumpida inesperadamente y lamentablemente, como mencionó ya el ingeniero Manuel Martínez. Manuel Zorrilla y yo ingresamos a la ESIME, a la antigua sede matriz de nuestra ESIME, en la calle 38, en 1942. Él procedía de la vocacional 1, yo de la 2. ¿Por qué motivo escogió la carrera de comunicaciones y eléctricas? Yo lo ignoro. En mi caso, influido por un maestro muy querido de la vocacional, el ingeniero Eduardo Díaz Lozada. El hecho es de que desde que ingresamos a la carrera, éramos 21 en total, enriquecida después por el regreso a México de los compañeros que estaban en Ensenada sirviendo al ejército. Se aumentó en 4 el número de estudiantes
de la carrera de comunicaciones. En la escuela en total había 120 estudiantes en aquel entonces. Entonces era fácil el conocerse, el tratarse, y en particular en el caso de los estudiantes de comunicaciones, pues era más vivo el vínculo que nos unía. Además teníamos la ventaja de tener maestros muy sobresalientes, como don Manuel Cerrillo, don Walter Buchanan, Eleazar Díaz Gutiérrez, Rodríguez Mata, Ángel Anaya, que nos hacían convivir con ellos y compartir con ellos en alguna forma lo que era el futuro de la carrera de ingeniería de comunicaciones electrónicas, en aquel entonces de fuerzas eléctricas. Por lo tanto, yo tuve una amistad permanente, sistemática, con Manuel Zorrilla por 64 años, casi una vida, o una vida. ¿Por qué nos convoca la memoria de Manuel Zorrilla? Porque fue un hombre sobresaliente, no porque se lo propusiera. Él nunca buscó honores, nunca buscó reconocimientos, nunca quiso ponerse por encima de nadie. Él sabía, y todos sabíamos lo que él valía, pero lo que él valía lo volcó a su calidad de mexicano, de politécnico, de profesor, de servidor público, de director de la escuela, de director del politécnico, y donde quiera que él participó profesionalmente, dejó una huella de su sabiduría, de su enjundia, de su valor. Yo nunca lo vi enojado, jamás. Yo creo que nuestros compañeros, nadie nunca lo vio enojado. Y cuidado qué motivos habría tenido para enojarse. Nunca se enojaba. Tenía buen humor, sin excesos, disfrutaba las bromas entre los compañeros, participaba en algunas, pero siempre dentro de un marco de rigor consigo mismo. Él tenía el propósito de ser un buen mexicano, un buen ingeniero, un buen padre, un buen esposo, y yo creo, estoy seguro, que lo logró plenamente. Eso es lo admirable de Manuel Zorrilla. Sin que él se lo propusiera, desde un principio sobresalía por su bondad, su generosidad, su espíritu de estar al servicio de los demás, de sus estudiantes en particular, de sus compañeros. Eso fue un rasgo distintivo de Manuel Zorrilla que siempre lo acompañó desde que yo lo conocí, y seguramente desde antes. Compartimos muchos proyectos, muchas ilusiones, compartimos también varias realizaciones importantes dentro del instituto y fuera de él, en la ST especialmente. Él trabajaba siempre procurando hacer lo mejor posible. Siempre quería lo más preciso, lo más exacto, lo más completo, para que lo que él hacía o lo que hacíamos con él fuese útil, fuese eficaz y tuviera un buen rendimiento. Es el otro rasgo de Manuel Zorrilla: la exactitud, la precisión, el querer compenetrarse de todos los problemas y procurar resolverlos a la luz de la ciencia, de la técnica, que él cada vez dominaba más. Y fue así como transcurrió su vida como ingeniero y también como profesor. No es en vano el cariño que sus estudiantes sienten y han sentido por él. Es muy justo. Es, yo creo, de los buenos profesores que ha tenido la ESIME y el Politécnico. Por eso se ganó, sin proponérselo, sin tener esa idea como una obsesión,
el puesto que él ocupa en el pensamiento de todos los que lo conocimos. Esa característica, esa templanza que él tuvo para saber contenerse, para saber compartir, para ser tolerante, lo cual no quiere decir que no tuviera firmeza, tenía carácter. Él era fuerte, moral, intelectual y físicamente, pero sabía contenerse, sabía manejarse en forma tal que nunca ofendió a nadie. Y eso no implicaba que él se plegase a otras opiniones. Él tenía firmeza en lo que sabía, en lo que creía, y defendía sus puntos de vista con decoro, sin estridencias, con respeto a la opinión de los demás. Esa fue otra característica de Manuel Zorrilla. Cómo nos aguantó a muchos abruptos por su carácter, por su valía, porque él era un hombre en toda la extensión de la palabra. Aquí lo recordamos a él junto con su familia, junto con las autoridades del instituto y de la escuela, y estoy seguro que la herencia que él deja a la escuela y al instituto es una herencia de grandeza, de auténtica grandeza, la grandeza que sabe ser modesta, porque no necesita manifestarse en forma tumultuosa para exaltar su valor. Ese recuerdo de Manuel Zorrilla en el ESIM y en el Politécnico será permanente, como permanente será su recuerdo en la memoria de quienes tuvimos la suerte de conocerlo, de convivir con él y de compartir con él y con su familia muy gratos momentos en nuestra vida. Muchas gracias. Considero muy importante que cada miembro de la ESIME se mantenga informado acerca de la historia de la escuela, de sus valores, de su misión, de su visión, de su perspectiva y de su evolución, así como de la contribución de ella y de sus egresados al desarrollo social y ambiental de la nación. También considero muy importante que las 4 unidades que forman a la ESIME refuercen sin cesar sus vinculaciones para que la institución trabaje como un sistema abierto, flexible, innovador y dinámico que contribuya cada vez mejor al desarrollo sustentable del país. Este ha sido un evento especial de la serie Personajes en la historia del ESIME, que con motivo del centenario del ESIME están dedicados a quienes le han dado prestigio a esta escuela por sus aportaciones en la ciencia, la docencia y la tecnología, así como en la industria, contribuyendo al desarrollo tecnológico de México, en donde los ingenieros del ESIME siempre han estado presentes.